Buenas noches, jóvenes. Hoy es nuestra clase número 6. Hoy es miércoles. Estamos llevando la materia de informática aplicada. El tema que estamos llevando es SPSS. Los objetivos de la clase son los siguientes: analizar los datos de la encuesta, guardar los resultados de las consultas en la base de datos, de las consultas a la base de datos de la encuesta, guardar los resultados de las consultas a la base de datos de la encuesta, ordenar los datos de la encuesta, utilizar el asistente de fecha y hora para realizar cálculos, recodificar en distintas variables, calcular variables, exportar datos de la encuesta de SPSS a Excel y realizar análisis con tablas dinámicas. Entonces, recordarles que en la anterior clase ya hicimos el proceso de exportación de los datos o importación de los datos desde SPSS a un documento de Excel. Así que vamos a recordar rápidamente lo que hemos hecho en la anterior clase. Luego, entonces, ¿qué es lo que hemos hecho en la anterior clase? Hemos resuelto el primer parcial, hemos presentado la propuesta de proyecto final, ustedes han elegido un tema, hemos descargado los datos de la encuesta de Google Formulario, hemos llenado formularios, ¿sí? Varias encuestas, ajustamos los datos en Excel, exportamos los datos de Excel SPSS, ajustamos los datos de la encuesta en SPSS, hicimos unos pequeños ajustes. Hoy también vamos a realizar esos mismos ajustes, pero con un poquito de más de detalle, y luego vamos a empezar a analizar los datos de la encuesta y vamos a guardar los resultados de las consultas a la base de datos de la encuesta, ¿sí? Eso vamos a hacer hoy día. Entonces vamos a seguir haciendo el ajuste de los datos más. Vamos a colocarlo así, jóvenes, ¿sí? Esto llevémosles a la otra página, sí. Bien, entonces ya le he compartido los objetivos. Entonces les mostraré el plan de clase. Si usted bien sabe, jóvenes, que SPSS empezamos comentándole ya el día miércoles. Hemos llevado la parte teórica, generalmente. Luego el día lunes empezamos ya más con la parte práctica. Hoy miércoles vamos a terminar con la parte práctica. Nuestro examen teórico va a ser este viernes y nuestro examen práctico va a ser el día sábado, conforme a lo que hemos quedado el otro día. Por lo menos, a no ser de que hoy hayan decidido otra cosa, digamos, ¿no? Pero eso es lo último que hemos quedado, jóvenes. Luego, el próximo miércoles, jóvenes, empezamos con Projects. El miércoles llevamos otra vuelta a Projects y el viernes daremos nuestro examen, seguramente el sábado, pero el lunes 3, jóvenes, estamos defendiendo nuestro proyecto final. Como es de su conocimiento, el plan de clase también se lo he pasado en su momento. Entonces, jóvenes, ahora vamos a hacer lo siguiente. Primeramente, vamos a entrar a nuestra carpeta de práctica. Entremos a nuestra carpeta de práctica en la unidad C. Estos archivos de práctica, jóvenes, yo ya se los he publicado anteriormente, ¿sí? Entonces, estos documentos usted ya los tiene disponibles desde la plataforma virtual. Por ejemplo, la primera práctica que hemos hecho una encuesta muy sencillita, solamente con la finalidad de poder enseñar a poder realizar la configuración de las variables y hacer algunos análisis. La segunda práctica que hemos hecho, hemos agarrado los datos de la encuesta que está en Google Formulario, lo hemos descargado, lo hemos ajustado los datos en Excel, luego hemos importado los datos, ¿sí? Importar datos desde Excel, lo hemos importado los datos de Excel y luego hemos hecho un ajuste de los datos. Hemos hecho un ajuste de los datos en SPSS, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y hemos hecho un pequeño análisis de frecuencia, nada más. Ahora yo voy a sacar una copia de seguridad de estos, jóvenes, para poder continuar con el trabajo, ¿sí? Entonces lo voy a llamar número 5 y voy a decir así: calcular variables. Así, calcular variables. Y obviamente, si hay que seguir ajustando los datos, los seguiremos ajustando, pero sí o sí tenemos que calcular variables. Entonces,
pulso Enter allí y voy a abrir la encuesta, jóvenes. Voy a abrir la encuesta. Mientras va abriendo la encuesta, yo voy en un ratito a la lista para poderles mostrar algunos detalles, jóvenes, que me estaban haciendo algunas consultas, algunos estudiantes. Entonces, les mostraré algunos datos más. Dicen, Sí. hay varios compañeros que quieren entrar y creo que usted no lo acepta todavía para que entre. Perdón. Sí, creo que sí. Es que no escuché el sonido. Ya. Jóvenes, muchas de las actividades ya se están calificando. Por ejemplo, se ha calificado la práctica de colaborativa con Excel 365. Inducción a la investigación se ha calificado. Práctica colaborativa con Word también. Las preguntas de Excel también. Tecnología, el trabajo de investigación de tecnologías de software y análisis también se ha calificado. El parcial ya se ha publicado las notas y también la actividad de la práctica de Excel ya se ha calificado, jóvenes, ¿sí? Entonces, vamos ahora a la parte de asistencia. Y usted dirá, pero ¿dónde se ha registrado esa nota? Entonces, esas notas se han registrado en esta columna aquí. Mire, de cada uno de ustedes. Y en esta columna aquí más, esas notas. Eso le va a permitir acumular cierta cantidad de puntos que se llaman puntos por participación en clases. Miren, y los puntos por asistencia se van acumulando aquí. Si usted nunca falta, tiene 100 puntos. Si falta una vez, 50. Si falta 2 veces, 25. Y si vuelve a faltar por tercera vez, ya tiene 0 puntos. Entonces, así es la métrica, digamos, ¿no?, del cálculo de los puntos. Ahora vámonos con las notas. Las notas, jóvenes, las planillas es un poquito grandecita, entonces yo ya estoy calificando, registrando sus envíos. Mire, algunos compañeros que han debido leer los mensajes donde no me han enviado los documentos correctos y otros que me envía bien, obviamente se califica, jóvenes, tal como lo está pudiendo ver, y los que no, obviamente no han enviado, tienen 0, no tengo otra opción. Son 6 puntos que están perdiendo por no enviar ese trabajo de investigación, por si acaso. Lo mismo ya estoy calificando en lo que son las preguntas de Excel, como las prácticas de Excel también, miren, ahí está, se están calificando eso. Luego vamos a la parte que nos interesa también, sobre el primer parcial que ya les publiqué. Fíjense, aquí está su calificación, corresponde al examen teórico, al examen práctico, los puntos extras que hicimos el día lunes, miren, lo tenemos aquí, y esto sería el puntaje de su examen sobre 100 puntos. ¿Sí? Lo tiene allí. Y obviamente el que voy a publicar por la plataforma, yo creo que hoy lo voy a publicar, es este de aquí, sobre 15 puntos. ¿Estamos de acuerdo? Lo mismo se aplica para el segundo parcial, para el tercer parcial, ¿sí? Para el tercer parcial y el proyecto final, que es 30 puntos. Pero en la nota final usted va a tener aquí un 45 va a salir, porque no tengo una opción para poder registrar el tercer parcial. Entonces 30 más 15, 45 anoto. ¿Estamos de acuerdo? Eso sería, jóvenes. Creo que más transparente imposible. Le estoy mostrando ahí las notas, jóvenes. Bien. Ahora, jóvenes, vamos a hacer rápidamente un recordatorio cómo tiene que enviar las prácticas, porque tengo muy poca participación de las prácticas. ¿Cómo van a enviar sus trabajos atrasados? Va a proyecto final, baja para abajo y hay una opción que dice enviar actividades atrasadas. Mire, tiene que entrar necesariamente a esta opción, sí o sí tiene que entrar. Una vez que envía, tiene que leer a estos jóvenes. Estoy notando que muchos estudiantes no están leyendo lo que les dice y obviamente no pueden enviarlo. Mire, fíjese, si tiene un 1 significa que yo ya le he respondido, jóvenes. Si tiene un 0 significa que todavía no le he respondido. Seguramente yo en su momento lo voy a responder. ¿Estamos de acuerdo? Y lo único que tiene que hacer es hacer clic en un nuevo tema de debate, colocar aquí sus datos personales, decir qué práctica está enviando, el por qué no lo ha enviado en su momento, porque obviamente tiene que colocarlo. Luego, para poder adjuntar archivo, fíjese que aquí no hay dónde adjuntar, pero tiene que hacer clic en la opción que dice avanzada. Al hacer clic en la opción avanzada, le va a abrir
la posibilidad de poder adjuntar un archivo. Mire, aquí está. Mire, entonces, una vez que adjunte el archivo, que solamente tiene que jalar un archivo aquí, busque el archivo, ¿no? Por ejemplo, este de aquí, ¿no? Mire, imagínese, ¿no? Tiempo del examen, que no, jalo, mire, así de sencillo, y lo suelta. Así de sencillo es adjuntar, porque he visto que están haciéndolo de otra manera, pero no se complique, por favor, ¿sí? Simplemente tiene que hacer eso. Pero previamente lo que le digo, jóvenes, lea, porque aquí le está diciendo cómo debe hacer, por favor. Si usted no lee, es difícil que lo haga. Porque yo la verdad, todo esto está escrito en palabras, en un lenguaje muy sencillo, jóvenes, como para que pueda entender cualquier persona. Bien, entonces, jóvenes, ya le he hecho recordatorio cómo enviar las tareas trazadas. Para el día de hoy, o para qué día tienen tareas, vamos a volver a ver en la parte de CPSS. El día martes 20 ya deberían haberme enviado las preguntas de estadística. Mire, el día miércoles 21, como hoy, me tiene que enviar las preguntas de CPSS. Mañana 23 me tiene que enviar la práctica de Google Formulario, replicar la encuesta en Google Formulario y me tiene que enviar el enlace. El día viernes, mire, tenemos el parcial, del segundo parcial por 15 puntos. El día sábado tenemos lo que sería el envío de la práctica de CPSS jóvenes. Fíjese que todo está ya casi calculado, computado los tiempos, simplemente usted tiene que empezar a enviarlo. Si ya no puede enviar el evento, lo tendrá que enviar pues como tarea atrasada, como una actividad atrasada, igual el 21. El 21 puede todavía hasta las 11, ¿no? Que tiene que enviarlo. Así que jóvenes, por favor, le pido de que participe en la plataforma. ¿Por qué? Porque nuestro jefe de carrera, jóvenes, están en la plataforma, están en la misma aula virtual, y así que no hay cómo decirle a ellos de que mire, el estudiante envió su tarea, ¿no? Porque ellos van a decir, pero no vemos ni un envío, no vemos ni un envío. Ellos están registrados en la misma plataforma, en esta misma aula virtual, los jefes de carrera. Así que ellos están haciendo un seguimiento continuo, jóvenes, de todas las actividades. Motivo por el cual es que le he tenido que habilitar un enlace para enviar tarea atrasada. ¿Para qué? Para que usted no se pueda quedar sin presentar una actividad, jóvenes. Es más, tiene la opción de poder presentar su actividad. Obviamente no van a valer 100 puntos, ya le hemos aclarado eso. ¿Estamos de acuerdo? Porque entonces, ¿dónde ponemos ese hecho del compañero que ha sido muy puntual? Es sobre máximo sobre 60 puntos. Eso hemos quedado desde el primer día. Tareas atrasadas máximo sobre 60 puntos. Ahora, obviamente, a veces hacemos excepciones porque lo hacen muy bonito, lo hacen bien. Y también cuando no es copia, jóvenes, porque ya me han estado enviando como tarea atrasada trabajos de otra persona. O sea, dijeron, mira que el compañero yo lo hizo, se lo descargan el trabajo y me lo envía el mismo. Es más, todavía me lo envían hasta con el nombre del otro equipo. No se lo voy a mostrar solamente para no hacerle sentir mal a los compañeros que han enviado. ¿Estamos de acuerdo? Pero le he mandado su mensajito correspondiente. Así que, jóvenes, y eso les he dicho anteriormente, pero interesantemente se vuelve a repetir, porque yo sí lo reviso de verdad cada trabajo que envían. Bien, así que sin hacerle sentir mal a nadie, jóvenes, simplemente creo que todos debemos ser íntegros. Es importante. Y personas íntegras necesitan nuestro país, jóvenes. Y harto, jóvenes, y hartísimo. Así como ese señor francés que nos enseñó cómo se limpia, de ese tipo de personas necesitamos en Bolivia, jóvenes, hartísimo, ¿sí? Bien, bueno, jóvenes, entonces ahora, ya que le he recordado cómo enviar sus trabajos atrasados, vamos a continuar con el avance de la materia, jóvenes. ¿Sí? Ya les he dicho también qué actividades deberían estar cumpliendo, ya les he mostrado las notas. Entonces, hoy es día miércoles y aquí estamos registrando, vamos a registrar nuestro avance. Hoy, ¿qué tengo que mostrarles? Tengo que explicarles el contenido de la plantilla del informe del proyecto final. Esto lo vamos a hacer casi al final, ¿estamos de acuerdo? Porque no toma mucho tiempo explicarles. Así que empecemos con el análisis de datos. Una vez que yo tengo, jóvenes, los datos cargados en SPSS, y una vez que ya he logrado codificar las variables, miren, hemos aprendido una técnica utilizando Excel para hacer rápidamente eso. Y una vez, jóvenes, que yo ya empecé, digamos, como quien dice, a redactar las preguntas correctamente, una vez que ya he configurado cada una de las variables, todo esto es una variable por si acaso. Una variable tiene varios atributos, nombre, tipo, anchura, decimales, valores perdidos, dice columna y todo.
Entonces, ahora vamos a hacer una revisión con ustedes rápidamente para ver cuáles son de cierta medida, ¿sí? Porque eso sí es importante, porque si no, no vamos a poder realizar, jóvenes, los análisis correctamente. Entonces, uno por uno vamos a ir viendo. El número de la encuesta, jóvenes, es de tipo escala, porque es número. Sigamos. La fecha de realización de la encuesta es escala, porque es de tipo fecha. La hora es de tipo escala también, la medida, ¿sí? La medida escala. Bien, el sexo es nominal, la edad es escala. La enfermedad de base es de tipo nominal. ¿Por qué? Porque seguramente en enfermedad, que es la P5, debe haber varios tipos de enfermedades. Vamos a ver P5, ¿qué dice? ¿Ve? Ninguna, asma, VIH, cáncer, dice todos, ¿no? Bien, es nominal porque es tecto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, entre las medidas tenemos nominal, ordinal y escala. Bien, ahora vamos con la cantidad de integrantes de su hogar, es de tipo escala porque es un número. Luego dice departamento donde vive, es nominal. ¿Estamos de acuerdo? Porque es La Paz, Cochabamba. ¿En qué medida le ha afectado la pandemia? Dice que es nominal. Veamos a ver qué nos dicen en qué medida. Que era P8. Vamos a la P8 para ver qué dice la gente. P8. ¿Sí? P8. ¿En qué medida le ha afectado? Mire, esta aquí es P8. Entonces voy a hacer un poquito más ancho. Dice, mire, fíjese, es nominal. Reducción de personal, iniciar un nuevo negocio y todo lo demás. Mire, seguimos yendo. P8. P9 dice, ¿en qué sector desempeña su actividad? También es nominal. La cadena, la P10 dice, ¿contrajo COVID? Dice que hay dos opciones, sí o no. Y obviamente también es nominal. Luego continuamos. P11. ¿Cómo supo que contrajo COVID? Es la número P11. A ver, vamos a ver qué preguntas hubo. P11. Por los síntomas, dice, y por otra cosa más. Mire, por síntomas, dice, no prueba COVID-19. Dice, ¿qué medidas tomó una vez que supo que contrajo el virus? Entonces, es nominal también. ¿Con qué seguro médico cuenta? Hay varios seguros médicos. ¿Cuántas semanas le tomó recuperarse de COVID? También es nominal. Perdón, ¿cuántas semanas? Creo que es numérico. Perdón, un ratito. P14, ¿sí? Vamos, P14, veamos, P14. Sí, es numérico, jóvenes. Entonces, este P14 tiene que ser escala. Vengo aquí y le coloco escala. ¿Estamos de acuerdo? Y obviamente sería bueno que esté al centro también. Ahora dice, ¿qué medidas tomó para evitar el contagio? Este creo que es nominal, jóvenes, que sería la P15. Vamos para acá, P15, ¿qué medida? Mire, utilizar medidas de bioseguridad, dice, ¿no? Y otra cosa más. Bien, sigamos yendo, jóvenes. Dice, ¿cree que el COVID existe? Dice, ¿no? Y esta es una pregunta de sí o no. Bien, ¿cuántos integrantes de su familia han sido infectados? Esto es numérico, ¿sí? Así que esto tiene que ser tipo escala. Dice, ¿cuántos integrantes de su familia han fallecido? Este tipo escala también. Dice, ¿cómo califica el estado califica el estado de los centros de salud? Vamos a ver cómo lo han calificado eso. La calificación de los centros de salud. Vamos a ver. Dice que esto es de tipo, ¿qué número? ¿Qué variable? P19. Entonces voy a la P19. 19. Mire, fíjese que es número. Entonces tiene que ser de tipo escala. Escala. Bien. Ahora, jóvenes, me dice cómo califica la medida tomada por las autoridades de salud, dice, ¿no? Entonces también es de tipo escala. ¿Cómo califica la veracidad y confiabilidad de la información? También es tipo escala porque califican de 1 al 5 si no me equivoco. Y si no, mírelo, aquí tenemos, mire, P19, P20, hasta P21 son valores numéricos, P21. Bien, P22 dice así, ¿está de acuerdo con recibir la vacuna? ¿Sí o no? Pero de pronto te dice, pero aquí, ¿qué hace P23? Bueno, P23 es una variable por demás que se insertó. ¿Y cómo lo borro? Le hago un clic derecho y le digo borrar. Así de sencillo. Mire, y con eso tenemos ya la validación de la definición de los tipos de medida
que se están asignando a cada una de las variables de la encuesta desde P0 hasta P22, jóvenes. Sí o sí tiene que hacer ese proceso, jóvenes, caso contrario no va a salir bien. Y hay algunos detallitos más que debemos tomar en cuenta que seguramente luego les voy a ir explicando. Luego, jóvenes, lo que tiene que hacer aquí ahora es hacer que el ancho de la columna queden bien, lo mejor que puedan para que no ocupe mucho espacio. ¿Por qué? Porque si no, le va no a poder visualizar, digamos, ¿no?, la columna, ¿sí? Sí o sí tiene que hacer un cliccito así y ir cambiándole de esta manera para poder ver todo. Bien, control inicio y ya tenemos nuestra encuesta. Ahora lo tenemos que guardar, así que hacemos clic en guardar y cuando guardamos él nos muestra una ventana de resultados donde nos dice que ha grabado el archivo. Bien, ahora si yo quiero esta ventana lo puedo cerrar y no guardo nada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, jóvenes, hemos logrado ya ajustar los datos en la encuesta. Ahora nos tocaría analizar los datos de la encuesta. ¿Cómo voy a analizar los datos de la encuesta? Para hacer el análisis de los datos de la encuesta, jóvenes, puedo realizar utilizando estas opciones de análisis de estadístico descriptivo, de frecuencia, descriptivo, exploratorio, tabla cruzada, análisis tools, dice, ¿no?, razón, gráficos percentil, gráficos cuartil. Cualquiera de estos. Entre los análisis más comunes son los de frecuencia, el descriptivo y la tabla cruzada y el exploratorio. También se hace el gráfico percentil, cuartil cuando es necesario. ¿Estamos de acuerdo? Seguramente ustedes ya han visto los videos de los 5 procesos de análisis. ¿Correcto, jóvenes? Tenían que ver el video, ¿no?, de los 5 procesos. ¿Sí? ¿Han visto, jóvenes? Ya. Si han visto, obviamente no les va a costar entender lo que ahora les voy a explicar. Entre esos 5 procesos, jóvenes, dice de que usted debería hacer este análisis. 1. Puede hacer un análisis de frecuencia. Y vamos a empezar por el análisis de frecuencia. Es el mismo tipo de análisis que hace Google Formulario, digamos, en la nube. Entonces digo, de frecuencia, ¿qué es lo que yo voy a analizar? ¿Qué es lo que yo quiero ver? Yo quiero ver, jóvenes, por ejemplo, quiero ver cuántas personas han participado en los diferentes departamentos. ¿Estamos de acuerdo? Quiero saber eso. ¿Por qué? Porque seguramente, ya lo tengo ya por departamento, la frecuencia por departamento. Mire este resultado, entonces ya no hacemos eso. Ya, ahora quiero saber cuántas personas masculinos, femeninos me han participado. ¿Estamos de acuerdo? En la encuesta. Entonces voy a analizar, le digo estadístico descriptivo, le digo frecuencia y le digo que voy a hacerlo por sexo. Le digo que voy a cargar la variable y luego voy a estadísticos y aquí puedo activar alguna de estas medidas de tendencia central, tal como la moda, por ejemplo, sí, y le doy continuar aquí. Bien, le digo de que voy a hacer un gráfico de tipo barras por frecuencia y le doy continuar y le damos clic en el botón aceptar, así. Y luego me va a mostrar los siguientes datos. Me va a decir que tengo 295 encuestas, 295 casos. En SPSS cada fila le llama caso. ¿Por qué? Porque es un caso de estudio, porque así lo llamaron los gringos, ¿me entiende? Le llamaron caso a cada una de estas filas que nosotros vemos. Es una encuesta. Entonces dice que tiene 295 encuestas, de los cuales, dice, ¿no?, 142 son femeninos, 132 masculinos, en total 295. En lo femenino, ese 142 representa el 48.1%. Sin embargo, el 132 representa el 44.7%, sumando un 100%. En la gráfica podemos ver claramente que los femeninos son mucho más que lo masculino, o sea, la participación de femenino ha sido mucho más. Pero ¿de qué me sirve tener esto? Simplemente, jóvenes, ahora usted puede agarrar esto y guardarlo. ¿Estamos de acuerdo? Así que guardamos los resultados. Fíjese que estos son los resultados y lo guardamos con el nombre de frecuencia por sexo. ¿Estamos de acuerdo? Porque dice masculino, femenino. Y lo guarda como SPB, que es la extensión con la que se guardan los resultados. Entonces, jóvenes, hemos hecho esto. Hemos analizado los datos de la encuesta y hemos guardar, dice, los resultados, dice, ¿no?, de las
consultas, vamos a llamar de las consultas, dice, ¿no? A la base de datos de la encuesta. Bien, ahora ocurre lo siguiente, que hay a veces que yo necesito ordenar los casos, podemos colocar aquí los casos, ¿no? Los casos, ¿no? De la encuesta. Entonces vamos a hacer eso. ¿Cómo ordenamos los casos o datos de la encuesta? Fíjese que yo aquí tengo, por ejemplo, la edad. Yo quiero ordenar en forma ascendente la edad. Mire, fíjese. Entonces, ¿qué hago? Clic derecho y le digo ordenar en forma ascendente. Y automáticamente él me dice que está ordenando en forma ascendente la variable P4. Cuando vengo aquí, voy a ver que habíamos tenido también variables vacías. Mire, fíjese. Tenemos variables vacías, seguramente en algún momento se han insertado estas variables vacías. Mire, fíjese, tenemos variables vacías, wow, decimos, ¿no? Entonces cuando yo digo, estos son casos perdidos, datos perdidos y los tenemos que eliminar. Entonces ahora voy a ordenar en forma ascendente por P0. Entonces, bien, no me conviene, entonces ordenaremos en forma descendente ya también. Descendente. A ver, seguramente ahí me va a mostrar mejor los datos. Entonces vengo para aquí, al final, y veo de que aquí hay datos, o sea, los que están fuera. Fuera no tienen valores. Mire, fíjese, son enteres que hemos pulsado seguramente al descargar. Bien, entonces yo selecciono desde aquí hasta la última fila, que sería esta que no está muy repintada, esta de aquí. Mire, fíjese que estoy seleccionando y lo elimino. Así, clic derecho, borrar. Entonces he borrado todos los casos que no me sirven. Entonces con esto, ¿qué estoy haciendo al aprender a ordenar? Estoy aprendiendo a poder depurar los datos de manera que me muestre los datos correctamente. Mire, ahora voy a ordenar por edad de vuelta en forma ascendente, como hicimos. Mire, fíjese, desde los 17 años hasta los 80 años. Bien, control inicio, ahora voy a ordenar en forma ascendente, ¿sí? Ascendente. Descendente, de 80 hasta los 17 años. Control inicio. Y así, jóvenes, yo podría ordenar también por otras variables. Voy a datos, ¿no? Y le digo ordenar casos. Mire, yo aquí puedo ordenar por varios campos, a lo mismo que hacía en SPSS. Puedo ordenar, por ejemplo, por sexo, y puedo ordenar por departamento donde vive. Y obviamente aquí le digo si está en ascendente, y esta aquí voy a colocarle descendente. Perdón, este aquí ascendente y este aquí descendente. Y le digo aceptar, y en ese momento me va a ordenar por lo que hemos dicho. ¿Sí? Me está ordenando los datos. Un ratito. Y entonces vamos. Y me está ordenando, jóvenes, por P3. Y luego me está ordenando por departamento. Mire, en forma descendente. Tarija, todos los Santa Cruz, mire, femenino. Luego vendrán todos los de Pando, ¿no? Femenino, mire, fíjese. Pando y Oruro. Hasta Beni. Femenino, mire, ordenadito todo. Y luego vienen los masculinos desde Santa Cruz para abajo. Mire, bien. Entonces, de esa manera, jóvenes, se ordenan los casos. ¿Para qué ordeno los casos? Ordeno los casos, dice, ¿no? O filas, ordenar los casos, ¿no? O variables de la encuesta para poder detectar problemas, poder realizar un análisis exhaustivo de los datos que se están guardando aquí en la base de datos. Mire, bien, para eso. Entonces, jóvenes, ahora haremos otro análisis más. Y este análisis, por ejemplo, trata, jóvenes, de poder saber, digamos, ¿no? ¿Qué medidas han tomado las personas? Mire, dice, ¿qué medidas tomó para evitar el contagio del COVID? ¿Qué medidas tomó? Entonces vamos a ver cuáles fueron las medidas tomadas por las personas. ¿Qué hago? Voy a analizar, descriptivo, le digo frecuencia, reseteo todo, restablezco todo, busco donde dice medida. ¿Qué medidas tomó? Mire, fíjese, lo jalo y ahora voy a estadístico, le digo que me diga la moda. Es importante siempre la moda para estos casos cuando son datos nominales.
le digo un gráfico de barras, le digo aceptar y le doy otro aceptar. Mira que son unos cuantos clics y nosotros ya tenemos los datos. Ahora tenemos 274 encuestas, ¿sí? 0 perdidos dice. Y obviamente mira lo que ha hecho la gente. ¿Quiénes se aislaron? 20 personas se han aislado. Se han aislado y se han automedicado. 8 personas. Se han aislado. Han consultado a un médico de cabecera. 1 persona. Mire, fíjese, cada uno de ellos le está mostrando con sus diferentes tipos de porcentaje en función de cómo han hecho. Otros han tomado ivermectina. Dice, mire, 1%. Y de luego, jóvenes, aquí tenemos ciertos resultados, jóvenes, ¿no? De lo que han realizado la persona. Entonces, lo único que yo tengo que hacer ahora es clic en el botón guardar y decirle frecuencia por medidas tomadas, ¿sí? Entonces coloco así, frecuencia por medidas tomadas. Bien. Cierro. Ahora, jóvenes, una vez que hemos aprendido a hacer este análisis, me gustaría mucho que ustedes lo hagan, ese análisis mismo, con su SPSS. ¿Les parece bien, jóvenes, que nos damos unos 5 minutitos para que practique por lo menos y poder responder cualquier duda? Recuerden, jóvenes, que el viernes tenemos una explicación rápida, especialmente del examen. Luego les explicaré del examen práctico y el día sábado en la tarde estarían dando, el día sábado de las 9 para adelante hasta en la tarde estarían dando el examen de SPSS. Así quedamos, jóvenes, todos. ¿Sí? ¿Correcto? A ver, díganme. Sí, Dicen, Eso quedamos, ¿no? Ya. ¿Les parece bien, jóvenes, practicar ahorita eso de SPSS y poder contestar cualquier duda, jóvenes, cualquier problema que tenga? Lo que no quiero es que el día del examen recién usted esté probando, jóvenes. Bien. dicen una ¿Qué tiene que hacer, jóvenes, para descargar los instaladores? Le he dicho desde un inicio, jóvenes, tiene que ir a bienvenidos. Si usted bien recuerda, primer día de clase, y le he mostrado por más de unas 4 veces, por lo menos, esta es la 5ª vez que le estoy mostrando. Y le he dicho, tiene que venir donde dice actividades, ¿sí? Tiene que desplegar este botoncito y ahí dice instaladores, mire. Y en instaladores, jóvenes, se encuentran los 3 programas, bueno, los 2 programas que tiene que descargar. Microsoft Office para instalar Projects, ¿sí? Y SPSS en la versión de 32 bits y 64 bits. La que yo tengo en mi máquina es esta de 64 bits, ¿sí? sí, Si su sí, máquina es eso está ahí, viejita, pero si su lo que yo máquina... digo, Usted son los videos donde usted explica. ya no sabe dónde están los videos, ya, ahorita le explico eso más. Eso también está publicado, todos los días se publican los videos, ¿sí? Ahorita le muestro. Entonces, usted lo descarga, mire, solamente hacer un clic, nada más, no tiene que hacer otra cosa y él hace todo el resto. Ahora, ¿dónde están los videos de las clases virtuales? ¿Eso me estaba diciendo, niña? ¿Sí? No dicen eso, ¿no? Lo que mostró hace ratito de cómo instalarlo. Ya, pero eso está Eso no en ese está. Está archivo. comprimido eso. En ese archivo que usted lo va a descomprimir, adentro se encuentra todo esto. Miren, ahí adentro está todo eso, dentro de ese archivo. Ah, ya, ahora sí entiendo. Claro, Ya le dicen gracias. por eso le he dicho, lea primero esto. Lo que dice aquí, leer primero. Y luego usted se va a dar cuenta que aquí está ese archivo que tanto quiere, el .exe. Aquí está la secuencia de la instalación. Mire, ahí le está diciendo paso a paso qué debe hacer, dónde debe hacer clic, 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 clic. Mire, usted se va acompañando con esto. O mira esto una vez por lo menos, todo esto, cómo es el asunto, qué es lo que va a ver y qué es lo que va a responder. Y al final, mire, le está diciendo cómo va a copiar los códigos inclusive. Fíjese, mire paso a paso y al final le dice que debe reiniciar el equipo y al final le va a salir así, debe desactivar alguna ventana, debe elegir la codificación Unicode por si acaso, Unicode. Debe desactivar esa opción y luego, jóvenes, va a ver esto. Mire, o sea, creo que hemos tratado de mostrarles, jóvenes, de la forma más clara posible, digamos, ¿no? El proceso de instalación.
Ahora sí, señorita, hemos contestado su duda. Sí, Licen, gracias. Ya, entonces, ahora a su técnico, al técnico que muéstrele también, le digo, este es el archivo, ¿no? Y ellos ya conocen cuál es el procedimiento, agarran lenta, Sí, rápidamente ya y lo lo tengo van el a hacer. archivo, o sea, me sale el archivo, pero no pude nunca hacerlo yo, no. Ya, Así que voy a venir mañana y me lo voy a descargar. listo. Ahora, jóvenes, hay a veces que me instala en otro idioma, aquí en otro idioma. ¿Cómo cambio el idioma? Simplemente va usted a editar, mire, se va a opciones y en opciones le dice idioma. Y aquí le dice salida español, interfaz español y le acepta. Porque seguramente debe estar en inglés. Normalmente lo coloca en inglés. ¿Estamos de acuerdo? Se cambia el idioma. Y en general es cuando yo por defecto elijo, jóvenes, que sea, digamos, ¿no? El tipo de chartsheet de tipo Unicode, ¿sí? Por aquí dice ahora tiempo, roles utiliza, automático, número máximo, por aquí le dice que este Unicode, a ver, vamos a ver. Ah, no, perdón, aquí no me muestra porque esta es otra versión, esta es mi versión 26, pero en el de ustedes por aquí le va a decir que es Unicode, ¿estamos de acuerdo? En el mío no me va a mostrar eso, porque es otra versión, miren, estoy con una versión un poquito más avanzadita, creo yo, yo estoy con la versión 26, pero eso no varía nada, ¿sí? No varía nada casi en lo que estamos haciendo. Bien, jóvenes, entonces, en vista que ya hemos repasado eso, démonos el tiempo para que ustedes puedan practicar esta parte, jóvenes, ya. ¿Qué le he dicho, jóvenes? Una vez que usted ya ha terminado de ajustar sus datos, todo, ahora puede empezar a poder hacer los análisis correspondientes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a analizar? Mucho depende, pues, jóvenes, del interés que tiene cada investigador, porque acuérdense que ustedes están cumpliendo el rol de investigador. Tienen una base de datos con muchos datos y ustedes tienen muchas cosas que quieren saber. Por ejemplo, puede que usted quiere saber, por ejemplo, la frecuencia, digamos, jóvenes, de cuántas personas quieren sí vacunarse y cuántas no quieren. Dice, ¿está de acuerdo con recibir la vacuna? Dice, no, sí o no. Entonces podemos saber eso, jóvenes, de quiénes están de acuerdo y quiénes no están de acuerdo, en qué porcentaje. ¿Cómo se llama la variable? P22. Entonces voy a analizarle, ¿no? Le digo estadístico descriptivo, le digo para este caso de frecuencia. Acuérdense, jóvenes, que le he dicho que tiene que ver uno de los videos que eran los 5 procesos básicos de análisis. Si no lo ha visto, jóvenes, obviamente que le va a costar mucho hacer esto, ¿sí? Porque no va a entender cómo. Entonces dice, ¿está de acuerdo con recibir la vacuna? Y le jalamos eso en el área de variable. Luego voy a estadístico y le jalo moda. Activo moda porque esa sería la medida de tendencia central que vamos a ocupar para este tipo de variable, para este tipo de medida. Luego entre los gráficos activaremos barras. A mí más me gustan las barras, le digo continuar y lo acepto. Y entonces, jóvenes, me va a mostrar aquí ese resultado. Dice que tengo 274 encuestas. De esos 274 encuestas, 118 no están de acuerdo con recibir la vacuna. 118 y sería el 43.1%. 156 sí están de acuerdo, jóvenes, con recibir la vacuna, o sea, quieren vacunarse. Equivale el 56.9%. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora vemos la gráfica también este lado de aquí. El siguiente paso, jóvenes, en el examen también tiene que guardar este resultado. Y este resultado, ¿cómo lo guardaríamos? ¿Qué análisis he hecho? Frecuencia. ¿Por qué cosa? ¿Está de acuerdo? Con vacunarse. ¿Está de acuerdo? Vacunarse. Entonces le colocamos así, frecuencia por, está de acuerdo, vacunarse. Bien, lo guarda y lo cierra. Y ese es el archivo que me va a enviar. ¿Estamos de acuerdo? Este archivo me va a enviar de respuestas. Esto de aquí. Incluyendo sus demás archivos que va a ocupar. En una carpetita que se va a llamar examen SPSS. ¿Se comprendió ahora, jóvenes, lo que me han preguntado, lo que dijeron cómo se puede hacer ese análisis? Licenciado, para el examen usted nos va a mandar un documento como este directo de SPS. Un documento le voy a mandar, ¿no? Ustedes van a crear algo de cero,
para una parte, otra parte van a tener también una base de datos que le voy a dar, ¿sí? Para que puedan trabajar. ¿Están de acuerdo? Y obviamente van a tener un conjunto de preguntas donde le va a decir, sáqueme el análisis de frecuencia, de esto, del otro, tablas cruzadas, lo que vayamos enseñándole. ¿Están de acuerdo? O sea, yo le doy los Ya, materiales para que ustedes puedan trabajar con. ¿va Pero a ser solo obviamente, SPS o también con Excel? claro, ¿sí? Sí les va a dar, todas maneras. ¿Solo, solo de SPS va a ser el examen o igual entra Excel? Solamente el examen de SPSS, pero sí o sí van a tener que importar de Excel o exportar a Excel. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque así se trabaja. Pero la teoría es SPSS, nada más. ¿Está bien? En la práctica sí o sí van a tener que ocupar los dos. Bueno, jóvenes, les dejo practicando. Entonces, a partir de este momento ya se cumplió los 5 minutos y hemos vuelto a explicar. Les daré tiempito para que practiquen. Vamos a hacer un análisis más, máximo 2 más, para poder entender un poquito más esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dice que ahora vamos nosotros a realizar el siguiente análisis. ¿Sí? Vamos a hacer el siguiente análisis. Yo quiero saber, jóvenes, por ejemplo, la frecuencia sobre qué enfermedades de base tiene la gente. Quiero saber cuántos tienen con gastritis, alergia, chaga, asma y así sucesivamente. Y eso es P5. Entonces, si quiero saber eso, tengo que ir a analizar y decirle descriptivo, análisis estadístico descriptivo por frecuencia. Y luego reseteo todo, restablezco todo y digo qué enfermedad de base tiene. Esa es la pregunta. En estadísticos puedo activar moda, ¿sí? Como valor de tendencia central y le digo aceptar o continuar. En los gráficos puedo activar la de barras por frecuencia y obviamente le doy a aceptar. En ese momento él me genera el análisis. Dice que tenemos 274 respuestas, de los cuales me dice que hay una persona con alergia, que equivale al 0.4%. Hay 10 personas con asma. Fíjese que hay muchas personas que tienen asma, equivale al 3.6%. Pero también hay 3 personas que tienen cáncer, una pena, ¿no? Chaga, 9 personas. Diabetes, 5 personas, enfermedades de base. Fíjese que también ninguna, hay 226. O sea, ¿qué implica eso, jóvenes? Que tenemos muchas personas jóvenes que no tienen, jóvenes, enfermedades de base. Es bastante, mire. Y son pocas nomás las que tienen enfermedades de base. ¿Sí, joven? Una consulta dice gastritis 2 veces, pero una está con grande y otra está escrito con chico. Ya. Esos datos, ¿cómo se hace para prever, para que en la encuesta Bien, no? bien, gracias, gracias. Cuando usted está haciendo este análisis, jóvenes, iniciales, usted va a poder ver este problema de que hay gente que escribió gastritis con mayúscula, con minúscula, escribió con S, sin nada. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Primeramente grabaré este resultado. No, este resultado no lo voy a grabar, pero sabemos que este es su problema. Entonces cierro este resultado, voy a la base de datos, ¿y qué tengo que hacer? Ordenar, pues, compañero. Mire, ordeno en forma ascendente. Una vez ordenado en forma ascendente, voy y busco dónde están los problemas. O sea, sí o sí tengo que revisar. Entonces, como yo sé que este es el problema de gastritis con mayúscula y con minúscula, le coloco con mayúscula. Miren, así. Y así sucesivamente tengo que ir acomodando, ajustando los datos para que haga un buen análisis. Ahora seguramente me hará un buen análisis. Entonces voy a analizar estadístico descriptivo por frecuencia. Sabemos que es el mismo valor, son los mismos datos que quiero, así que directamente le doy a aceptar y ahora yo voy a ver que solamente hay un solo registro para gastritis, ¿no? Y que hay 2 personas con gastritis. ¿Lo puede ver, jóvenes? ¿Sí? Hola, jóvenes. Ya, Lisa, entonces hay que acomodarlo eso antes, ¿no? Exactamente. Por eso, jóvenes, yo les he pasado un listado de cuál es el procedimiento metodológico para poder hacer un análisis estadístico.
¿Por qué? Porque como ya he trabajado ya en esto, no una vez, sino varias veces hemos hecho este tipo de trabajo, obviamente ya sabemos pues cuáles son los problemas comunes que hay, y por eso es que me encantaría mucho responder qué problemas tienen para ayudarles en lo posible, cómo deben solucionar ese problema, cómo deben hacer, cómo deben afrontar el problema. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, gracias a la visualización, a la observación del compañero, hemos encontrado un problema y obviamente le he mostrado cómo se debe solucionar. Bien, ¿hay algún problema, jóvenes, más para poder hacer análisis de frecuencia? Ahora nos tocaría guardar y sería enfermedades de base. Entonces coloco así, frecuencia por enfermedades de base. ¿Quiénes tienen enfermedades de base? Y guardamos eso. Listo, ya está guardado. Cierro. Pregunto, jóvenes. Ahora vamos a hacer el último análisis más, haremos. Por edad, ¿estamos de acuerdo? El otro es por la cantidad de integrantes. ¿Por qué quisiera hacer, jóvenes? ¿Por edad o por cantidad de integrantes de la familia? ¿Por qué quisiera hacerlo? Pregunto. Integrantes. Ya. Entonces vamos a ver cuál es la cantidad de integrantes normales que tiene cada familia. Entonces, ¿qué hacemos? Voy a analizar. Le digo que voy a crear un análisis estadístico descriptivo por frecuencia. Bien, reseteo todo. Busco la cantidad de integrantes, cargo la variable, voy a estadístico. Como esto es un tipo de dato numérico, es un tipo de dato con medida escala, entonces le puedo sacar la media, la mediana, la moda, la suma también le puedo sacar hasta los cuartiles, hasta los percentiles le puedo colocar, ¿me entiendes? Le puedo sacar valor mínimo, máximo, el rango, la varianza más la desviación estándar, sacar su asimetría, la kurtosis. Fíjese que cuando es un valor numérico, jóvenes, yo puedo hacer muchas cosas con ese valor, fíjese, ¿sí? Y le doy continuar. Y obviamente también podemos sacar gráficos de tipo barras. Más me gusta a mí por frecuencia por si acaso, pero usted puede elegir cualquier otro, a mí personalmente. Y le doy a aceptar. Y entonces, mire, fíjese que me va a dar un cuadro estadístico o un cuadro con los estadísticos más interesantes. Como por ejemplo de estos 174, la media en la cantidad de hijos es 5.3. La mediana 5 hijos. Moda, la mayoría tiene 5 hijos, jóvenes. Mire, imagínense, la mayoría 5 hijos. Con una desviación estándar de 2.490. O sea que eso sí o sí se cumple casi. Una variancia de 6. Asimetría 1.3. Error tanto. Kurtosis tanto. Rango 20. Dice, entre la cantidad de hijos de 0 a 20. ¿Sí? Donde el mínimo es 0 y el máximo es 20. Por eso sale el rango 20. En total hay 1454 hijos. Sus percentiles. Y aquí están sus percentiles. Míralo, fíjese. Entonces, fíjese, jóvenes, volviendo al tema. Cuando mis datos son de tipo escala, son numéricos, tengo más opciones de análisis. Por eso es que hay a veces cuando ustedes van a hacer su análisis, especialmente esto ocurre en los exámenes, no hacen una nueva asignación de tipo de medida y no les salen los valores. Y usted me dice, pero no me sale. Y yo le digo, verifique por favor el valor de los atributos de cada una de sus variables si son las correctas. Si no son correctas, no le va a salir. No le va a salir. Entonces, ahora ya le estoy mostrando de que cuando los datos son numéricos, sí me da opciones para sacar mucho análisis. Vamos por abajo. Fíjese cómo tenemos por aquí. Me dice que hay 69 personas que tienen 5 hijos. A ver, vamos a ver. Mire, 20 hijos. Una persona tiene 20 hijos. Después una 16. 2 que tienen 15, dice. Ni un hijo, 2. Y así podemos ir viendo la cantidad de integrantes. Miren, la mayoría tiene 5 hijos, jóvenes. O cantidad de integrantes, perdón. La cantidad de integrantes no son hijos, la cantidad de integrantes de la familia. La mayoría está conformado por 5 personas. O sea, el papá, la mamá y 3 hijos. Perdón, eso sería. 3 hijos. Ahora lo puede ver, jóvenes, y esto tenemos que guardar. Entonces decimos aquí que vamos a calcular una frecuencia, vamos a calcular una frecuencia por cantidad de integrantes de la familia. Bien,
y lo guardamos. Y fíjese que sin querer queriendo, como decimos jóvenes, sin querer queriendo, hemos hecho ya esta cantidad de análisis. Mire, 6 análisis que hemos hecho de frecuencia. Dicen entonces los análisis son por pregunta, ¿no? Así es, niña. Cada pregunta tiene un resultado y lo debe guardar. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, no conviene meter mucho análisis a no ser que sean relativos, o sea, que uno esté vinculado con el otro, ahí sí, pero generalmente sugiero hacerlo por separado, aunque tenga muchos archivos, porque después cuesta saber dónde está ese que analizó, cuesta saber. Bien, ahora jóvenes vamos a hacer otro tipo de análisis donde ya no trabaja solamente una columna, una variable en el análisis, sino mayor o igual a 2. Muy parecido a las tablas dinámicas, con la única diferencia que aquí se llaman tablas cruzadas. ¿Cómo hago ese análisis? Voy a analizar y le digo estadístico descriptivo y le digo tablas cruzadas. Miren, en otro llama variables cruzadas también, no importa cómo lo llamen. Y entonces tenemos aquí el área para las filas, para las columnas, ¿no? Y estas son para la capa de filas, en una de ellas se coloca esta. Esta es la parte interior y esta es la parte exterior, en todo caso. Entonces me gustaría saber, muchos jóvenes, por ejemplo, de acuerdo al sexo, vamos a colocar el sexo en la columna, ¿no? Me gustaría qué enfermedades de base tiene la gente, de acuerdo al sexo, ¿estamos de acuerdo? Fíjense que estoy utilizando 2 variables. En algunos de los casos me puedo elegir alguno de estos tipos de estadísticos. Mire, fíjese, pero en algunos tipos de variables no lo puedo utilizar. Entonces, cuando sea posible, yo lo voy a decir. En este caso, le digo que me muestre las barras agrupadas y le digo simplemente aceptar. Mire, y me sale algo muy similar a la tabla cruzada. Entonces me dice qué enfermedad de base tiene versus sexo. Mire, por sexo, dice, mire, por sexo. Bien, bajamos para abajo y tenemos aquí la enfermedad de base. Alergia. Había una sola persona. Fíjese, este es el total. Ah, esa persona era femenino. Mire. Arritmia cardíaca. Había una sola persona. Ah, había sido un hombre. O sea que el que está mal del corazón es el varón y la señorita está con alergia. ¿Ve? Mire. Ahora, asma. Había 10 personas con asma. Y fíjese que está equilibrado. 5 damas, 5 varones. Cáncer, mire, tenemos 2 damas con cáncer y un varón con cáncer, 3 en total. Y así, jóvenes, yo puedo estar viendo, pero vámonos con lo ninguna. Fíjese que ninguna está bien equilibrado, 113 damas que no tienen ninguna enfermedad y 113 varones que no tienen ninguna enfermedad, en total 226 varones. Mire, increíblemente tenemos una población masculina y femenina sanita, casi equilibrado. Pero también tenemos 2 casos de señoritas que por algún motivo han contraído el VIH. Mire, jóvenes, sí, y es una enfermedad horrible, jóvenes, al igual que el cáncer. Es horrible esa enfermedad, jóvenes. Entonces, fíjense, pero en su sinceridad nos han dicho los jóvenes, ¿sí? Porque cuesta a veces decir esos detalles, ¿no? Pero las encuestas, jóvenes, nos permiten recabar información, jóvenes, que posteriormente nos va a permitir saber cómo está yendo el asunto de las enfermedades, cómo está yendo, digamos, el asunto, digamos, ¿no?, de la enfermedad de base, para poder hacer inversiones, jóvenes, en el área de la salud. Por ejemplo, si usted ahorita tendría que invertir en la salud, jóvenes, ¿en qué invertiríamos más? Tal vez en asma, porque tenemos 5 personas con asma. En Chagas tenemos 6 con Chagas, mire. Y después de eso viene ya el cáncer, mire, fíjese, el VIH, ¿no? Sigue. Y no es que yo le estoy diciendo que sigue, sino que eso nos están dando los resultados de la encuesta jóvenes. Entonces, esto no es algo que yo creo o supongo, sino porque tenemos los valores, tenemos los datos y estamos pudiendo visualizar eso, jóvenes. Entonces hay a veces, jóvenes, que uno dice, ¿por qué no dan más al cáncer? ¿Por qué a veces no le dan más dinero para cierta enfermedad? Después de una encuesta, jóvenes, podemos decir el por qué no se lo da, porque hay enfermedades, jóvenes, que están atacando a mayor cantidad de personas.
sencillo, ¿no? Entonces, este análisis de tabla cruzada porque me permite contractar, ¿no? Confrontar dos variables. En este caso, la enfermedad de base versus sexo. Y obviamente también tenemos aquí su grafiquito. Mire, fíjese. Aquí tenemos, ¿no? Parejito, ¿no? Ninguna. Bien, jóvenes, entonces, ¿qué hacemos una vez que analizamos? Guardamos. Fíjese, estoy practicando cada rato guardar. ¿Qué le llamo esto? Se llama tabla cruzada de enfermedad de base versus sexo. Guardamos. Entonces ya tenemos una nueva consulta y lo cierro. Ahora haremos unita más. ¿Alguien me quiere dar alguna sugerencia de análisis, jóvenes? Por favor, yo les pido, me gustaría mucho responder sus inquietudes. Hola. ¿Qué quisiéramos saber, jóvenes? Por ejemplo. Si tiene COVID, ¿dónde lo contrajo el COVID? Ya. Si tiene COVID, en algún lugar dice que si tiene o no tiene. Le vamos a hacer si tiene COVID, jóvenes, respecto, por ejemplo, respecto de los departamentos. ¿Estamos de acuerdo? Departamento y si tiene COVID. Creo que este es el P10, ¿no? ¿Contrajo COVID, sí o no? Con los departamentos. A ver, vamos a ver qué tal, qué nos dice eso. Entonces, vamos a analizar. Le decimos estadístico descriptivo por tablas cruzadas. Reseteamos todo, lo restablecemos y ahora digo de que el departamento me lo llevo a la fila. ¿Dónde está? ¿En qué departamento? ¿En qué? No lo leo. Aquí está. A la fila. Y si contrajo COVID a la columna. Fíjese que en departamento coloco los datos, digamos, con mayor réplica. Lo mismo se sigue con la misma regla de las tablas cruzadas. Voy por exacta, si hay algo que hacer, creo que nada por aquí. Voy por estadísticos, creo que tampoco. Mire, pero hay varias opciones. Pero le digo que me muestre los gráficos. Y luego le digo aceptar. Entonces me va a mostrar que en Beni, de las 4 personas que respondieron, 2 no tienen COVID y 2 sí. En Chuquisaca respondieron 4 personas. 3 sí tuvieron COVID y 1 no. En Cochabamba, de las 3 personas que respondieron, 2 no tuvieron y 1 sí. Pero vamos a Santa Cruz, que es lo que ahorita más nos interesa, ¿no? Que es donde más han respondido. De las 256 personas que han contestado, que han participado en la encuesta en Santa Cruz, 176 no tuvieron COVID y 80 sí tuvieron COVID, jóvenes. Habría que ver en qué porcentaje, jóvenes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál sería el porcentaje entre estos dos? En palabras más sencillas, de las 274 personas que han participado en la encuesta, 185 no tuvieron COVID y 89 sí tuvieron COVID, jóvenes. Pareciera que fuera aproximadamente un tercio, ¿no, jóvenes? Algo así. De cada 100 personas, 33 personas aproximadamente llegan a tener COVID y el resto, el 66, no tienen COVID. ¿Correcto, jóvenes? La apreciación, así como decimos, a ojo de buen cubero. Hello, ¿qué dicen, jóvenes? ¿Qué dicen? Hablen. Ahí están los resultados. Y tenemos aquí, jóvenes, por ejemplo, la participación. Mire. Una vez que he logrado comprender esto, jóvenes, porque la verdad de todo que el comprender esto es lo que realmente vale. ¿Por qué? Porque el general y usted no entiende los datos, de nada le sirve. Por eso es que la configuración de las tablas cruzadas y de las tablas dinámicas en todo caso, tienen que ser comprensibles, jóvenes. Tienen que poderse comprender, porque estos datos son muy simples y luego obviamente seguramente haremos cosas más complejas. Entonces, esta es una tabla cruzada, de departamento versus si contrajo COVID. Guardo
Pero de pronto alguien me dirá, disculpe, ¿y será que no se puede hacer algo más, un poquito más laborioso que esta tablita? Claro que sí. Por ejemplo, podemos meter jóvenes, de estas personas jóvenes, por ejemplo, quienes tienen o no tienen caja. Podemos saber, por ejemplo, si contrajo COVID, digamos, ¿no? ¿Qué hicieron? Podemos saber, jóvenes, por ejemplo, cuántos integrantes han sido infectados, ¿me entienden, no? Podemos decir, por ejemplo, ver, a pesar de tener o no tener COVID, si quieren o no quieren vacunarse. Y así podemos hacer varios tipos de combinaciones. En todo caso, vamos a combinar ahora con el sexo, que es una de las columnas o variables muy utilizadas. Entonces vamos a ir a analizar informes, analizar estadístico descriptivo, vamos a crear las tablas cruzadas y ahora vamos a decirle, mire, del departamento donde vive, el departamento lo vamos a traer aquí en la capa interior y el sexo lo vamos a llevar aquí a la fila. Y vamos a generarlo esa consulta, vamos a generarlo ese reporte. Mire, fíjese que he hecho un movimiento muy sencillito y ahora tengo con 3 variables. Mire, en Beni, masculino, femenino. Y si contrajo o no contrajo. En Chuquisaca, masculino, femenino. Mire, y si contrajo o no contrajo COVID. Vámonos a Santa Cruz, que es lo que nos interesa ahorita. Miren Santa Cruz, jóvenes. Dice que 92 personas femeninas no contrajeron COVID. 84 no contrajeron COVID, pero 42 sí contrajeron damas y 38 sí. ¿Qué podemos decir hasta ahorita? Podemos decir que las damas son más propensas a contraer COVID respecto a los varones. ¿Estamos de acuerdo? Respecto a los varones. Pero al mismo tiempo podemos decir que las damas también son mucho más fuertes que los varones. Entonces fíjese que esto ya se me ha puesto un poquito más complejo y si sigo mezclando con otras variables se me va a poner mucho más difícil, pero lo cierto es que SPSS me genera muchas variables, muchas gráficas del cruce de las variables. ¿Por qué? Porque cuando lo hago más complejo se vuelve mucho más difícil de poder comprender. Por eso es que debo hacer la mejor combinación para poder obtener resultados de valor. Guardaremos, jóvenes. Entonces, ¿cómo guardo esto? Le digo así, tabla cruzada de departamento, sexo versus contrajo COVID. Así, mire, así lo guardo. Entonces, debo, en lo posible, jóvenes, hacer, jóvenes, que mi distribución de las variables sea la mejorcita. Bien, jóvenes, me gustaría ahora que practiquen, ¿sí? Me gustaría que practiquen otros minutitos más y luego aclaro cualquier duda, hacemos un pequeño repasito más para poder continuar. ¿Les parece bien, jóvenes? Hola, ¿qué dicen? Claro, Licen, está bien. Ya. Entonces, yo le pido encarecidamente, jóvenes, que practiquen este momento, porque es la única manera. Wow, no me está copiando, jóvenes, la pantalla. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? Por algún motivo se ha debido desactivar de alguna manera. Así que le estoy pasando las 3 tablas cruzadas que tienen que hacer. Replique primero eso y luego haga las que usted le dé la gana, decimos, ¿no? Todas las que quiera, ¿sí? Y una vez que uno va haciendo, jóvenes, le va pillando el gusto. Le va pillando el gusto y va combinando una variable con otra, una con una, otra con otra, y va ya pillándole, como quien dice, el ritmo. Así que démonos 5 minutos para ello también. Aló, Jimenita, buenas noches. Vas a disculpar, Jimenita, no te lo he enviado todavía los materiales porque hoy casualmente me tuvieron con unas reuniones y no he tenido tiempo.
Sí, yo quiero pasártelo hoy día, pero ahorita estoy en clases y por lo tanto no me ha dado tiempo para enviarte. Sí. En cuanto yo te lo envíe, te voy a llamar Jimenita, por favor, dame un tiempito, ¿ya? Ya, va a disculpar Jimenita. Activaremos esto ahora. Entonces, jóvenes, ahora que ya hemos aprendido a hacer los dos análisis básicos, los siguientes análisis, el descriptivo, el exploratorio y los percentil, requieren, jóvenes, trabajar con ciertos tipos de datos. Por ejemplo, vamos a trabajar, jóvenes, con la edad. Y con la edad vamos a hacer el siguiente análisis, ¿sí? Vamos a irnos a analizar descriptivo y le vamos a dar de tipo descriptivo. ¿Por qué descriptivo? Porque descriptivo me permite, jóvenes, con la edad poder obtener ciertos valores estadísticos, como que la media, el mínimo, el máximo, la varianza, el rango, la kurtosis, la simetría. Mire, puedo hacer todo eso. Y le doy continuar y le doy aceptar. Y entonces me va a dar una tablita simplificada, jóvenes, de la edad. La edad, el rango es 63, entre 0 y 63. ¿Estamos de acuerdo? La edad mínima, 17. La edad máxima, 80. El medio, 24 años de edad, con una desviación estándar de 9.218. Mire la varianza, la simetría. Estos valores de asimetría y kurtosis, jóvenes, son valores que son medidas que usted va a aprender a manejarlos muy bien cuando lleve la materia de estadística. Su profesor le va a enseñar por qué cuando es 0.993, cuando se sube es mayor a 0, menor a 0, mayor o igual a 1, él le va a indicar qué significa cada uno de esos elementos. ¿Estamos de acuerdo? Así que entonces, una vez realizado el análisis descriptivo, yo guardo también esto y le llamo así, descriptivo, o se está describiendo la variable, descriptivo de edad, o de la edad, ¿sí? Descriptivo de la edad, mejor colocamos. Guardar. Y estos podemos hacer solamente con valores numéricos. Ahora vámonos con la cantidad de hijos que hemos visto también, ¿sí? Con la cantidad de hijos. Bien, entonces vamos nosotros a analizar estadístico descriptivo, le decimos descriptivo y le decimos, reseteamos todo y le decimos la cantidad de integrantes. ¿Cuántos niños, cuántas personas viven en esa casa? Vamos a opciones y me interesaría saber, jóvenes, la suma. Aquí sí la suma importa. La varianza, el rango, la kurtosis, la simetría. Me parece súper todos esos valores. Mire, y le digo que me acepte. Y luego yo tengo así, ¿cuántos integrantes forman cada hogar? Hay un rango entre 0 y 20, por eso dice aquí 20, ¿sí? Máximo 20 personas hay en una familia, en un hogar. En total, 1.454 personas conforman la totalidad en todas las familias que han respondido. Medio estadístico de 5.31. ¿Se acuerda que hacíamos 5, la cantidad normal de integrantes? Papá, mamá y 3 hijos, supuestamente. Mira, y esta es su desviación estándar, la varianza, y fíjese que también nos da algunos valores que nosotros ya anteriormente ya lo habíamos visto. Y le decimos guardar. ¿Cómo guardamos, jóvenes? Como descriptivo de la cantidad de integrantes del hogar. Listen, esta diferencia del anterior le dimos la opción de suma. ¿En qué varió al anterior? Le dimos suma. Bien. Suma, yo puedo aplicar, por ejemplo, a la cantidad de hijos que me diga cuánto es la suma total, pero no a la edad. No podría decir que me sume la edad. ¿De qué me sirve pues que sume la edad? Me va a salir, qué sé yo, 5.000. ¿Y de qué me sirve sumar la edad? De nada. Pero si fuera, por ejemplo, sueldos, salarios, ahí sí yo necesito saber, digamos, la suma. Si yo quisiera saber, por ejemplo, de
¿Cuántas familias han fallecido? ¿Cuántas familias han perdido? Ahí sí interesa la suma. Y parece que tenemos por ahí una variable que habla de eso. Vamos a revisar ahorita, ¿sí? Vamos a revisar eso. Un ratito, primero cerraremos esto y busquemos en este lado de aquí, si hay algún lugar que diga que cuántas personas de su familia han fallecido. Mire aquí, la P18. ¿Cuántos integrantes de su familia han fallecido? Vamos a ver ahora cuánto es el mínimo, el medio, el promedio y la cantidad más. Entonces vamos nosotros a analizar estadístico descriptivo, le digo descriptivo y reseteo todo, vengo para abajo y dice cuánto integrante de su familia, si no puedo verlo bien, abro esto un poquito, han fallecido, entonces hago doble clic, también jala. Bien, de esa manera, y perdón, un ratito, ya está, ya mucho. Aquí sí me interesa la suma, me interesa la media, el mínimo, el máximo, la varianza, el rango, la curtosis, la simetría. Miren, le puedo poner todo eso, me interesa saber eso. Y simplemente le digo aceptar. Y ahora vamos a comprender mejor. De las 274 personas que han participado, dice no, hay personas que no ha fallecido nadie en su casa, pero hay un caso de que hasta 10 personas han fallecido, familiares cercanos, 10 de algunas familias. En total, 126 han fallecido de estas 274. Ahí es donde vemos reflejada la suma, ¿no? Sí, Solamente ahí. 126, sí, es la suma de la cantidad de fallecidos. O sea, de estos 274 encuestados han tenido 126 familiares que han fallecido, o conocidos por último. No, familiares, no conocidos, familiares. Hay una media de 0.46, dice. Casi uno por familia. Una desviación estándar de 1,264. Una varianza, una simetría, mire, y ahí están los demás valores. Ahora se puede más o menos comprender mejor, jóvenes, cada análisis fallecido. Cada análisis, jóvenes, nos da cierta información referente al comportamiento de los datos. Cada una de ellas, jóvenes. ¿Sí? Ahora tenemos que hablar un poco más seriamente. Jóvenes, todavía no hemos hecho varias cosas que tenemos que aprender con SPSS. La verdad de todo, necesitamos hacer estos cálculos y no nos va a dar tiempo por el horario que es. ¿Estamos de acuerdo? Así que una propuesta mía es que el viernes tenemos como una clase, la primera parte lo avanzamos eso y luego recién damos el examen final. Perdón, el examen del segundo parcial. ¿Les parece bien, jóvenes? A las 7:30 volvamos a encontrarnos. Rápidamente avanzamos esa parte y continuamos. ¿Les parece bien, jóvenes? Entonces el viernes tendríamos clases, por así decirlo.